Dios bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Le damos gracias a Él que nos regaló una semana de trabajo, nos regaló una temperatura hermosa y nos dio las fuerzas para llegar a este lugar hoy viernes de noche. Quizás su cuerpo un poquito adolorido, agotado, cansado, pero yo siga seguro. Y esto estoy allá afuera, decimos, yo no pongo la cabeza por nadie, pero yo sí la pongo. Que aún así cansado y agotado, los que se quedaron en la casa no están durmiendo. Amén. Así que Dios les bendiga. Amén. No están durmiendo porque querían escuchar el mensaje esta noche. Amén. Pero este es el mejor lugar y damos gracias a Dios por eso. Aleluya. Hoy, hermano, vive Dios. Aleluya. Estuve preparando para la semana. Quería enfatizar, terminar la parábola del hijo pródigo. Aleluya. Y muchas cosas pasaron por la mente. Y muchas veces la religión, la tradición nos obliga a cambiar ciertos servicios o orden de culto en la iglesia. Aleluya. Estoy seguro que el domingo pasado en todas las iglesias se predicó sobre Jesús entrando a Jerusalén en el pollín. Amén. Y nosotros no predicamos sobre eso. Así que trabaja Dios. Y en esta noche, pues, Viernes Santo, wow. Y el pastor trae una predicación de hijo pródigo. De verdad que esa iglesia está perdida, era mucho. Aleluya, vive Dios. Y el pastor me llamó, vive Dios, y así me dijo. No me dijo 3 horas, porque tiene 2 horas para decidirse. Y vamos a hablar, hermanos, de las 7 palabras. ¿Amén? Es un mensaje tradicional. No se puede cambiar, no se puede añadir, no se puede decir lo que no es. Pero lo vamos a hacer de una forma que usted pueda comprender y entender y edificarse. Ya que es un mensaje que dura 3 horas. Se lo digo, hermano. Aleluya. Nosotros que hemos celebrado este culto por muchos años, una persona lo predica 7 palabras y se toma 2 horas. 7 diferentes predicadores, cada uno 15 minutos, son 3 horas. Así que yo no soy capaz de hacer eso a ustedes. Aleluya. Vive Jesús, porque me quedaré predicando solamente a las sillas. Y no quiero eso. Aleluya. Pero usted ha venido aquí para recibir una palabra de Dios. Yo siempre, hermano, que salgo de mi casa, toda mi vida ha sido así. Voy a la iglesia, no presto atención en la condición quizá que me encuentro. Siempre digo, voy a la iglesia porque sé que es un lugar de reposo, un lugar de renovación, un lugar donde usted recibe fuerzas nuevas. Aleluya. Y muchas veces, aleluya, usted no recibe nada muchas veces en el devocional. Y muchas veces no recibe nada en el mensaje. Pero quizás en la oración de despedida, usted recibe una palabra de Dios. Porque usted no sale vacío. Siempre que usted venga a la iglesia a adorar a Dios, usted saldrá bendecido. Gloria a Dios. Hay una ilustración muy chistosa. No es un chiste, pero muy chistosa. Amigo hermano, de estos hermanos que ninguno aquí hay, que un día fue a la iglesia y dijo, hoy es mi último día que voy a la iglesia. Si Dios no me habla esta noche, yo no regreso. Y cuando llegó a la iglesia se arrodilló y dijo, Señor, yo quiero que tú me toques como nunca en mi vida yo he recibido un toque tuyo. Y ese hombre se levantó a la expectativa. En el devocional no sintió nada. ¿Le ha pasado 3?
En las partes especiales, nada. En la prédica, mucho menos. Y cuando él se dio cuenta que el hermano que iba a despedir, dijo: Señor, no me tocaste. Quiere decir que cuando el hermano diga amén, yo no regreso más nunca a la iglesia. Y el hermano que iba a despedir comenzó a orar. Y al lado de ese hermano había una señora. Esa señora escuchó una voz que le dijo: quítate el zapato y dale un zapatazo en la cabeza que está a tu lado. El señor dijo: no, ¿cómo va a hacer eso? Esto es mío. Y volvió a escuchar la misma voz. Y a la tercera vez hizo como Samuel. El hombre estaba con las manos levantadas diciendo, a decir amén para no volver. Y la señora se quitó la sandalia, el zapato, y le dio un zapatazo al hombre en la cabeza. Y el hombre dijo: gracias, Señor, que me tocaste como nunca antes lo había tocado. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos semejantes a este hombre. Como que venir a la iglesia tenemos que sentir. El sentimiento es algo humano, hermano. ¿Cómo te sentiste? Me sentí bien. Fuiste edificado, fuiste bendecido, sale con otra mentalidad, entraste cargado. Creo que el hermano estaba hablando el otro día que en uno de los cánticos, y en el cántico que él más se gozó fue en el último cántico. Creo que fue en el último cántico, ¿no? Sí. Dice que pasó algo. Bueno, siempre que venga a la casa de Dios, venga listo, preparado a esperar algo de Dios. Quizás no es lo que usted espera, pero si es de Dios es bueno y es de bendición para tu vida. Y en esta noche, hermano, aleluya, ahí sentadito, yo quiero que usted busque su Biblia, porque vamos a hablar sobre 7 mensajes que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de partir de este mundo. Amén. Y yo quiero que usted incline su rostro y hagamos una oración. Dios santo y Dios bueno, te engrandecemos y te bendecimos. Damos a ti toda gloria y toda honra. En este momento, Señor, te presentamos cada vida que está en este lugar, cada vida que nos ve a través de las redes sociales, que hay una necesidad en su vida. Yo te pido que tu Espíritu Santo ministre tu palabra conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, y que seamos alimentados, fortalecidos y bendecidos por tu palabra. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Usted sabe, hermano, que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio enseñando y predicando. Él empezó con el Sermón del Monte. Él enseñó y predicó en sinagogas. Él enseñó y predicó en montañas. Él predicó y enseñó en lagos, en barcas, en playa, en casas de sus amistades, aún en casas de personas pecadoras. Siempre que se daba la oportunidad, él enseñaba y predicaba. Él comenzó su ministerio enseñando y predicando, y termina su ministerio enseñando un tremendo sermón que 2000 y algo de años después todavía se sigue enseñando en todas las iglesias cristianas. Mire qué poderoso fue este sermón. No fue una queja, fue una enseñanza poderosa para la iglesia, para nosotros. ¿De qué lugar? Del Gólgota. ¿Qué posición? En una cruz, rodeado de 2 ladrones, gente que ya no creía en él. Algo que fue planeado por la Divina Trinidad antes de que el mundo fuese creado. El plan de la salvación ya había sido ejecutado. Nuestro Señor Jesucristo, y quiero que usted tenga esto muy claro, nadie le quitó la vida. Él la puso y la volvió a tomar. Él llevó a cabo el plan
de la redención, tal y como como fue planeado en el cielo. En el momento exacto, en el minuto exacto, en el segundo exacto. Nada de lo que sucedió en este evento tomó a Dios de sorpresa. Nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo este sacrificio por amor a cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar. La humanidad entera no tenía salvación. Iba camino al infierno eterno. Y a través del sacrificio de Cristo, usted y yo hoy tenemos entrada al Dios Padre. Amén. Gloria a Dios, Señor. Él es el mediador. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y por medio de ese sacrificio, no por medio de la religión, no por medio de una filosofía humana, no por medio de grandes personas que se creyeron dioses, sino el único que vino del cielo siendo Dios, se despojó de toda su gloria, nació entre los hombres, habitó entre los hombres, y a través de ese sacrificio, tú y yo, hoy en día, tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y si permanecemos en el Señor, cuando cerremos los ojos aquí en la tierra, Él enviará una escolta de ángeles por nosotros, como lo hizo por Lázaro, para llegar a ese lugar llamado paraíso y esperar el fin de los tiempos, cuando se toque esa trompeta. Muchos han dicho muchos dijeron que iban a resucitar. Nadie resucitó. Jehová Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. En el momento de Abraham hacerlo, Dios envió un ángel y detuvo la mano. Ahora vemos al mismo Dios sacrificando a su hijo por cada uno de nosotros. Usted y yo y todos los que nos ven, ninguno fuimos buenos y somos buenos. El único bueno fue Jesús. Amén. El único perfecto fue Jesús. Amén. Aleluya. Y Él cumplió un ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra, haciendo prodigios, milagros, sanando, libertando, multiplicando pan y peces. Y toda aquella generación, toda aquella comarca, vieron los milagros que Él hizo. Y sabían que ese hombre era diferente. Muchos le reconocieron como el Mesías. Muchos le reconocieron como el Hijo de Dios. Y muchos esperaban que Él tomara el puesto de rey para que Israel fuera libertado de la esclavitud de Roma. Pero Él no vino a eso. En un momento dado, el pueblo eligió. Fue vendido por uno de Él, del grupo cercano. Y aquí hay una enseñanza muy grande. Siempre en tu vida va a haber un Pedro, va a haber un Judas. Siempre. El Judas te vende y el Pedro te niega. Pero los dos te van a llevar al propósito que Dios quiere contigo. Fue vendido, fue negado, lo dejaron solo. Usted sabe que fue abofeteado, fue escupido, le dieron golpe. El libro de Isaías dice que no había belleza física en él. Fue molido, fue desfigurado. Y cuando decidieron por un hombre llamado ¿qué? Barrabás. Siempre el mundo elige erróneamente. Y eligieron a Jesús. Y aquella gente que 8 días antes le decía, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, el que entró a Jerusalén, el que le tiraban ramos o palmas. 8 días después, esa misma gente dice que crucificarle. Así somos nosotros. Hoy adoramos a Dios,
hoy bendecimos a Dios y por un problema, una circunstancia que no conocemos, le damos la espalda a Él. Pero la Biblia dice que desde el momento que Él fue arrestado, Él no abrió su boca, Él quedó callado. Solamente tuvo unas palabras con uno de los reyes. ¿Qué le dijo a Pilato? Sobre la verdad. Tenía la verdad frente y no la entendía. ¿Qué le dijo a Herodes? La familia de Herodes, la esposa de Herodes. Esta gente, ninguno tiene excusa, porque la Biblia no lo registra. Cada uno de ellos sabía que ese hombre era inocente, pero él tenía que llevar a cabo el plan de la salvación. Fue crucificado. Usted sabe lo que pasó. Cargó su propia cruz. Un hombre le ayudó a llevar la cruz. Y este hombre, por casualidad, que no es casualidad, era un hombre de la piel morena que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Jesús fue clavado, fue crucificado. Y con mucha gente, solamente un pequeño grupo ahí frente. Un pequeño grupo. María, varias de las Marías y Juan, estaban ahí. ¿Dónde estaban sus discípulos? Escondidos. ¿Dónde estaba la gente que decía el Mesías, el Hijo de Dios? No se sabía. Había miedo. El pueblo estaba subyugado a una nación poderosa, Roma. Y Jesús con sus brazos extendidos, ahí en Lucas capítulo 23 y verso 34, la primera expresión que él dice. ¿Qué dice él? Quiero que alguien me lo lea. Padre, ¿qué dice? Lucas 23, 34. Sí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Padre, gracias hermana, perdónalos. Aquella gente se mofaba, se reía. La primera expresión de Jesús en esa posición fue el perdón. ¿Por qué el perdón, hermano? ¿Por qué el perdón? Porque Él vino a perdonarnos. Todos nosotros éramos culpables. Todos nosotros nos habíamos desviado. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se restableció una relación directa, donde ahora usted y yo, hermano, podemos ir directamente al Dios Padre a través de Jesucristo. Ya no tenemos que ir donde un sacerdote, ya no tenemos que matar un cabrito o 3 gallinas o 2 palomas o derramar sangre. Él fue el sacrificio perfecto, y por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, tus pecados y mis pecados, y todo aquel que confiesa a Jesucristo como el Salvador de su vida, aún 2000 años después, sus pecados les son perdonados. Amén. Oye, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que haces. Esta es, hermano, es la palabra del perdón. Del perdón. Y usted y yo, hermano, tenemos que darle gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. No es religión, hermano, es una relación con Dios. Aleluya. Padre, perdónanos. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? Yo no te perdono, que te perdone Dios. Cuando alguien te hace algo. Otro, yo te perdono, pero no, lo que tú me hiciste, yo no lo olvido. Y es muy lógico que usted no puede olvidar. Lo que significa es que cuando usted lo recuerde, usted no sienta que rencor en su corazón. Otro dice, yo te perdono, pero que Dios te castigue por lo que hiciste. Se olvidan de la misericordia de Dios.
En este momento Jesús, hermano, solamente miraba a una comunidad, a un gentío a su alrededor. Pero no solamente lo miraba a ellos, miraba al mundo entero. Porque Él murió por todos nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se perdiese, mas tuviera vida eterna. La primera palabra, el mensaje fue el perdón. La Biblia dice que para ser perdonados por Dios, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Usted me hizo una ofensa, yo te perdono, pero no me la hagas de nuevo. Así es. Yo te perdono, no guardo rencor, pero tienes que cuidarte. Jesús, con los brazos abiertos, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra del perdón. Aquí, hermano, comenzó, hermano, lo que se llama, hermano, el primer paso para cumplir el plan de la salvación. Por eso, horas antes, Jesús allá en el huerto de Getsemaní estaba muy triste. Estaba muy triste. Le dijo: Padre, si hay otra forma de que esto se haya llevado a cabo, lo podemos hacer, pero si no, hágase tu voluntad. Porque allí quien estaba no era el Dios en su gloria, estaba el hombre. Él tuvo que vencer y llevar el sacrificio 100% como hombre, para quitarle la autoridad que Satanás le había dado a quien, que Adán le había dado a Satanás. Un hombre le entregó la autoridad a Satanás, porque Satanás dijo: todo esto me ha sido ¿qué? Entregado. ¿Quién se lo entregó? Adán. Pero ese mismo hombre, 100% hombre, 100% Dios y 100% hombre, le iba a arrebatar esa autoridad. Y Él perdona. Hermano, el hermano te hizo una ofensa, perdónalo. El hermano no va a volver a hacerlo, porque si te pidió perdón es porque no va a volver a hacerlo. No va a volver a hacerlo. Perdónalo. No guardes rencor en tu corazón. Aléjalo. Pero no guardes rencor. No permita, hermano, que las actitudes de otras personas dañen tu relación con Dios. Jesús no permitió eso. Jesús vio a aquella gente riéndose de Él. Era una fiesta, hermano. Dice que tu túnica, hasta que la pusieron aquí en la lotería, a ver quién la ganaba. Dice que echaron suertes. Era una fiesta. Si hubiera sido, hermano, en nuestro tiempo, había hasta personas con el grill haciendo taquitos y cosas así. Aquí había una fiesta. Pero allí, hermano, quien estaba en el centro de esa cruz era el Hijo de Dios. Y dijo: Padre, perdónanos. Recuerde que cada clavo que enterraron en sus manos y en sus pies tenía de 9 a 11 pulgadas. Él no se quejó. Había una corona de espina en su cabeza, simbolizando la maldición de ¿qué? De la creación, cuando Dios maldijo la tierra. Dijo: la tierra ahora será espinos. Él llevó, hermano, todas nuestras cargas. Él, hermano, se hizo, hermano, se molió a Él mismo, fue molido por nosotros. Y Él no dijo nada. Y muchas veces un hermano te pisa un pie y ya tú lo borraste del libro de la vida. Ya ni te sientas al lado de Él. Ya ni le saluda por algo tan pequeñito. Y olvidamos que Jesús, que fue atropellado a lo máximo, fue humillado y despreciado, su primera expresión fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Miren la relación que él tenía con Dios. ¿Le llamó qué? Padre. Es muy importante que usted recuerde eso, porque
Pero llegó un momento que no le llamó Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así, hermano, si yo le he ofendido a usted en alguna palabra, hay algo, hermano, perdónenme. Yo ni he sabido que lo he ofendido. Y usted tampoco a mí me ha ofendido. Los que están escuchándonos o viendo de la red, no guarde rencor. Sea libre de ese rencor. Cristo nos mandó a perdonar. Fue la primera expresión, el primer mensaje. Padre, perdónanos. Y ahí sigue Jesús, hermano, y la gente riéndose, despreciándole, mofándose de él. A los dos lados había dos personajes. Uno se mofaba de él, el otro no. Uno se reía de él, uno maldecía. Pero frente a la cruz había una mujer muy interesante. ¿Qué dice, hermano, el libro de Lucas? Capítulo 23, del 31 al 39. ¿Qué dice, hermano? Hay dos personas. Hay tres personas. Hay un grupo frente a la cruz. Callado. Familia. Pero hay dos personas que no le conocen, que están a su lado izquierdo y a su lado derecho. Y Jesús está observando todo lo que pasa a su alrededor. Porque hasta el último momento de su vida, de su ministerio, Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar salvación y vida eterna. ¿Y qué dice Lucas 23 del 39 al 43? ¿Quién lo tiene? Amén. Aleja. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas. 23, 39, 43. 23, 23, 39. 23, 39. 23, 39 al 43. Ah, ok. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió: ¿Ni aún temes tú a tu Dios estando en la misma condenación? Entonces nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Mira, hermano, esto es muy importante, hermano. Hay un ladrón a la izquierda, un ladrón a la derecha y la familia o su madre de frente. Si es usted y soy yo, primeramente se dirigió al Padre: Padre, perdónanos. Si fuera usted y yo, ¿a quién nos hubieran dirigido? A la familia de frente. Pero Él vino a salvar. Y allí habían dos personajes que necesitaban salvación. No había dos ladrones buenos. No diga eso, porque no hay ladrón bueno. No hay ladrón bueno. Allí habían dos malhechores. Allí habían dos bandidos. Uno, el de la izquierda. Yo siempre me gusta, si en la iglesia yo hablara de política, yo decía: hermano, los de la izquierda están fracasados. Bíblicamente sí, porque la Biblia dice que los de la izquierda irán al infierno y los de la derecha bendito mi Padre. Y ahora vemos el de la izquierda, ¿qué hace? Maldiciendo. Está allí por la vida que él llevó. Pero en la derecha estaba, ¿qué? Callado. Y expresó la palabra. Le dijo: no temes a Dios aún en esta condición. Dice que dijo esas palabras. Otros dicen que este personaje, la historia dice que este personaje era llamado Dimas. La Biblia no lo dice. Y cuando José y María iban escapando hacia Egipto, se escondieron en una cueva porque los soldados de Herodes le buscaban. Y en esa cueva de fondo había un ladrón llamado Dimas. Y cuando José y María entraron con el niño ahí, dice que el niño lo miró y Dimas cambió. Esa es la tradición hebrea judía. La Biblia no dice eso. A mí no me dice que había dos ladrones.
y que uno estaba maldiciendo y hablando pestes, y el otro, sabiendo que iba a morir por la actitud que él había tomado, por su forma de vivir en la vida, él sabía quién era Jesús. No lo dice, pero sí sabía quién era Jesús. Estoy seguro que había escuchado quién era Jesús. Estoy seguro que escuchó o miró los milagros de Jesús. No lo sé. Si era ladrón, aparentemente estos ladrones estaban en la cárcel y eran crucificados cuando se hacía este evento. Es posible que Juan estuviera en la cárcel también y Juan hablara de Jesús al modelo, no sé. Pero sí sé que él reconoció que el que estaba en el centro no tenía pecado y no tenía que estar allí. Y él dijo: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Quiere decir que reconocía que el que estaba en el centro, en esa cruz, era un rey. Era el Hijo de Dios. No tuvo tiempo para bautizarse. No se bautizó. No tuvo tiempo para ir a una iglesia. No tuvo tiempo para sentarse en una iglesia. No tuvo tiempo para escuchar un mensaje. Pero el primer mensaje que él escuchó en aquella cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Y ese hombre, hermano, el único en la historia bíblica que minutos antes de despertar en el infierno, su destino fue cambiado. El único. No hay otro hombre en la Biblia que registre que en el último minuto, hora de su vida, su destino fue cambiado. Solamente este hombre. No le pidió a Jesús: dame posiciones. No le pidió a Jesús absolutamente nada. Solamente dijo: remember me. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Le hizo un llamado: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. No mañana, no hoy. Cuando tú vengas, recuérdate de mí. Y Jesús lo miró, hermano. Y Jesús en todo momento. Por eso es que es muy importante que usted esté preparado en todo tiempo para dar una palabra que cambie a otra persona. Usted no puede decir: déjeme llamar a mi pastor. Y el pastor lo llamó y el pastor está en el teléfono hablando con el pastor Torres y no le contesta el teléfono. Jesús lo miró y dijo, no como dice el otro que dijo: Jehová. Jesús dijo: desde hoy, today, hoy mismo, tú estarás conmigo en el paraíso. Esa declaración de salvación, hermano, fue el primer hombre salvo antes de Cristo morir. Miren qué bendición tiene este hombre. Muchos dicen, la palabra, que fue el primer nombre escrito en el libro de la vida, el de un ladrón. Wow. Cuando tú y yo confesamos a Jesucristo de todo corazón, con nuestra boca y nuestro corazón le creemos, hermano, hay un cambio. Este hombre hizo un cambio total en su vida. Mientras el otro hermano murió y despertó en el infierno, este hombre murió y cuando abrió los ojos, Jesucristo estaba a su lado. En el paraíso. Vamos más. Entonces, hermano, hay salvación para todos. No para un grupo especial. La salvación es para todos. Lo que sucede es que nos hemos convertido en hombres religiosos. Hoy somos religiosos. Y el Señor no vino a buscar religiosos. El Señor vino a buscar ¿qué? Verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, sus hijos que están escritos en el libro de la vida. Pero nos conformamos a ser religiosos. Y la religión no te salva. No te lleva a ningún sitio. Solamente conocer y reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Esta es la palabra de la salvación. Hoy mismo tú estarás conmigo. Quiere decir que por ahí entra, hermano, el pecador más pecador y se arrepiente, hermano, y confiesa a Jesucristo y muere esta noche. Es más victorioso con nosotros que todavía estamos vivos y que hemos vivido muchos años en el Señor. Pero no espere el último momento para confesar a Jesucristo.
Hoy es el día de salvación. Cuando tenga la oportunidad, confiésalo y créelo. Y Él te perdona. Esa es la palabra, hermano, de la salvación. Pero luego, hermano, Jesús mira y ve al frente una mujer. Y esta mujer es María, la madre de Jesús. No la madre de Dios. Dios es eterno. Eterno significa que no tiene principio y no tiene fin. María es la madre, fue la madre de Jesús. Y esta mujer, hermano, desde que fue al templo a presentar al niño Jesús, se le dio una profecía. Por eso, hermano, todo lo que viene de Dios se cumple. Se coge su tiempo. ¿Qué le dijo? Había dos profetas, había dos personas en el templo ese día. Casualidad. Había una mujer que había quedado viuda y no se volvió a casar. Dios bendiga a esa mujer así. Dice que esperaba que estaba en el templo. Y había un hombre llamado ¿cómo? ¿Y qué dijo? ¿Qué se le había prometido a él? Que él no se iba a morir hasta que él no viera a Salvador del mundo. Hermano, ese profeta que le dio ese mensaje a ese hombre, él lo creyó. Pero ¿dónde él lo llevó a cabo? ¿En la casa escondido? Él fue al templo. Dijo, si es el Hijo de Dios, un día va a entrar por esa puerta. Y yo quiero verlo. Ahora, si usted y yo, hermano, somos usted y yo, no queremos morir, nos quedamos en la casa por el tiempo. No, vino al templo. Y le dijo una palabra a María. A María se le dio una palabra ese día. Dice que una espada traspasará tu corazón. Dice, la Biblia dice que María guardaba todo eso en su corazón. Esa palabra se llevó a cabo aquí, hermano. Ahora María veía a su hijo en esa condición, callada. Jesús la mira desde la cruz y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Estamos hablando de Juan capítulo. Esta es la palabra del amor. Amén. Dice, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y tú dirás, ¿qué juego de palabras es? ¿Qué pasó aquí? Jesús estaba rompiendo toda relación con ese personaje que fue escogida para ser su madre. Le estaba diciendo, el propósito tuyo terminó. Ya yo no puedo hacer nada. Supuestamente había quedado viuda, José había muerto. Y ahora Juan, que era el discípulo que alegadamente tenía más que cheles, dinero, propiedades, no sé, pues se entregó. El vínculo familiar terminó y comienza un vínculo espiritual. Cuando usted viene a Cristo, hermano, usted y yo nos convertimos hermanos en la fe. No somos primos, no somos cuñados, somos hermanos en la fe. Yo siempre he tenido, hermano, un problema. No, he tenido muchos problemas, pero un problema que no me lo cambia nadie. Una vez yo era muy jovencito y un pastor me enseñó, y él me dijo algo. Dijo, en la iglesia, Ismael, todos somos iguales. El hermano carnal es hermano en la fe. Porque yo debo de respetar a mi hermano carnal como respeto a mi hermano en la fe. En la iglesia, delante de Dios, somos iguales. La Biblia dice que aquí no hay ni judíos ni griegos, es la iglesia de Cristo. Y yo veía como él trataba a los hermanos, sin excepción, aún su familia. Yo le decía, pero ¿por qué usted trata a su esposa así? En la iglesia, ella es mi hermana en la fe. Si ella no se somete, yo estoy faltando. Y esto, hermano, yo comencé con esa idea y me di cuenta, hermano, aleluya, que como pastor me evito problemas si trato a todos los hermanos igual. Hermanos en la fe. Sea hijo, sea esposa, sea esposo, sea hermano. Porque si trato a uno diferente, el hermano del lado va a decir, lo trata así porque es su hijo, lo trata así porque es su hermano. Y a los jóvenes de la iglesia yo los trataba como trataba a mis hijos.
Y a los niños los trataba como trataban mis hijos. Y a los hermanos los trataba como trataba un hermano mío de la iglesia. Igualito, hermano. A la esposa la trataba como una hermana de la iglesia. Igualito. Porque somos una familia en el Señor. Y hermano, ¿qué pasó? Jesús no fue que Jesús le faltó el respeto a María. La expresión en hebreo, mujer, es algo de respeto. Le dijo, mujer, ya hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Ya yo no puedo hacer nada por ti en cuestión de lo físico, de lo material. Juan va a cuidar de ti. Juan, cuídala a ella como si fuera tu madre. Que dice, hermano, que aún en el último momento de vida de Jesús, Jesús cuidó de los suyos. ¿Sabe usted, hermano, aleluya, que está la palabra del amor? Usted debe cuidar de los suyos. Usted, hijo, debe cuidar de sus padres. Usted, padre, siempre va, aunque sus hijos sean mayores, que usted ve, ¿qué usted dice? Mi nene. Hermano, cuando yo iba a visitar a mi mamá allá en Buffalo, en Rochester o en Puerto Rico, y ella decía, aquí está mi nene. Y lo que a mí me molestaba eso, hermano. Y ahora me di cuenta que soy padre, tengo 2 hijos, mi nene. Porque eso, hermano, es la palabra del amor. Jesús estaba encargando al discípulo amado, no solo encargó a X persona. Juan era el discípulo que estaba siempre recostado, ¿dónde? El único que estuvo con Jesús hasta el final, estaba aquí. Así que usted siempre va a tener un Judas, siempre va a tener un Pedro, pero siempre va a tener un Juan. Y ese Juan tiene muchas responsabilidades. ¿Y qué hizo Juan? Según, hermano, la tradición hebrea, cuidó de María hasta que ella murió. Y no fue, hermano, que María fue, hermano, transformada y subida al cielo, hermano, como dicen mucho por ahí. Eso no está en la Biblia. María murió y cuando Cristo venga, María será resucitada junto a nosotros. Amén. Así es. Jesús cuidó de ella. La palabra del amor. Cuide de los suyos, hermano. Cuide de los suyos. No lo dejen desamparado. Hoy en día, hermano, tenemos una gran familia en la iglesia. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. No de palabras, de hechos. Cuando usted me dice, yo te amo, pastor, yo te amo, hermano, no lo diga solamente por cumplir. Dígalo de verdad. Te amo, hermano. Cuenta conmigo. Cuando usted lo llama, ni le responda ni por caridad, ni por... No voy a llamar hasta 3 días después, ni le responde. No, hermano, cuide esa relación. Somos una familia, somos una iglesia. Y cuando Jesús le entregó a Juan, su madre, le estaba diciendo, María, te he dejado en las mejores manos. Él será tu hijo. Tú tendrás un vacío en tu corazón, pero Él lo va a llenar. Amado, así es nuestro Dios. Él cuida de nosotros. Él cuida de nuestra familia. Pero hermano, luego llegamos, hermano, a la palabra de la angustia, que está en Mateo 27, 45, 46. Esta palabra, hermano, es muy difícil de entender y comprender en la teología bíblica. Es muy difícil, hermano. Porque la primera palabra se refirió al Padre como que a Dios como el Padre, una relación. Ahora no dice Padre, ahora le dice, ¿qué le dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo? De Padre a Dios mío. Como usted como padre, usted llama a su hijo por el apodo que le dio, pero cuando le llama por el nombre, su hijo dice, algo está mal. Cuando mi mamá decía Ismael Torres, hay un problema.
Pero mientras me llamaban por mi apodo, que usted no lo sabe, ahí había problema. Ahora, hermano, todo cambia. Ahora veo, hermano, una palabra de angustia. Todo el pecado había caído sobre Jesús. No el pecado suyo, el de toda la humanidad. Y esto es difícil, hermano, de entender. El pecado había bloqueado de la vista a Jesús. La Biblia dice, hermano, que lo único que separa al hombre de Dios, ¿qué es? El pecado. Por eso muchas personas que están en pecado dicen, yo oro a Dios. Qué lindo, ora a Dios, pero Dios no te escucha. ¿Sabes usted eso? No te escucha. La única forma que Dios te escucha es cuando tú te arrepientes. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Cayó en sí, volvió en sí, reconoció. Wow, lo tenía todo en mi casa. Lo tenía todo, tenía una cama, tenía un jacuzzi, tenía agua caliente, tenía sirviente, me daban masajes, me cortaban las uñas, lo tenía todo. Y ahora estoy en esta posilga aquí, sin zapatos, un médico todo sucio, sin bañarme, apestoso. ¿Qué lo llevó a esa condición? El pecado. Pero cuando él reconoció, sucedió algo. Por eso la Biblia dice en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado no desprecia a tu Dios. Ahora todo el pecado de la humanidad, hermano, estaba sobre Jesús. Y el Padre que estaba mirando todo este evento del cielo, dice que momentáneamente, para poder entenderlo de una forma humana, momentáneamente, split second, como cuando usted parpadea, giró los ojos, estaba mirando lo que estaba pasando en la tierra, movió los ojos y Jesús se dio cuenta de lo que había pasado y dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre momentáneamente quitó la mirada de su Hijo, porque todo el pecado de la humanidad estaba sobre él. Esta es la palabra de la angustia. ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos sentido desamparados? Solos, abandonados, con todas las puertas cerradas. Pero qué bueno que es momentáneamente, porque sucedió un milagro, hermano. Recuerda, hermano, que no solamente aquella gente estaba observando, los ángeles del cielo estaban observando, no comprendían, no entendían lo que estaban pasando, porque este era el misterio de la piedad. No podía ser revelado antes. Satanás, me imagino, muchos dicen que estaba haciendo una fiesta grande porque había matado al Hijo de Dios, y él no sabía que matando supuestamente al Hijo de Dios era que iba a quedar el poder que él tenía y le iba a dar la salvación a la humanidad. Ese misterio no había sido revelado. Y alrededor de Jesús, hermano, los salmos lo describen. Había leones, había malicias, había demonios en el mundo no visible, en el mundo espiritual, riéndose, mofándose de Jesús. La gente humanamente haciendo lo mismo. Ahora el Padre quita su mirada de su Hijo momentáneamente y el Hijo siente la angustia. ¿Quién sintió algo muy parecido a esto? David dijo que había perdido ¿qué? El gozo. Dice, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros nos sentimos vacíos? Completamente vacíos. No sentimos, hermano, nada. Estamos como si el cielo se hubiera cerrado para nosotros. Pregúntese por qué. Una vez, hermano, aleluya, yo estaba en la iglesia y prediqué, y siempre que predicaba, pues hay hermanos que se acercan, me dice, pastor, trayendo un mensaje, me edificó, y yo, la gloria es para Dios, sigo caminando, y qué bueno, la gloria es para Dios, amén, amén, amén. Sí, no le pongo mucho énfasis a eso, porque se te puede subir el ego. No, la gloria es para Dios. Y ese día, hermano, esa semana yo estaba pasando una semana, no sé si el pastor la ha pasado, pero yo creo que no una semana, llevaba un mes, hermano, una crisis horrible. Nunca había vivido algo así, horrible.
Y ese día, hermano, prediqué en la iglesia. Nadie me dijo, tremendo mensaje, pastor. Nadie. Ni lo que acostumbraban. Nada, hermano. Ni la familia, mucho menos. Y digo, wow, predicaría yo más hoy. Recuerden que llevaba un mes, varios meses mal. Situaciones personales terribles. Pero le creía a Dios. Mi mamá muriéndose. Yo veo a mi mamá morir por un teléfono, predicando en la iglesia y no poder llegar a tiempo. Y tener que seguir predicando el mensaje. Cosas difíciles. Pero ese día, hermano, nadie se acercó. Ni la negra que me recibía, nada, hermano. Me monté en el carro iba, nadie dijo nada en el carro. Llevaba 2 hermanas a la casa. Nadie dijo nada. Y dije, Señor, tan malo está esto. Cuando llego a la casa, hermano, yo tengo un perrito, me llama Fluffy. Y siempre cuando yo abría la puerta, él salía, brincaba. Abría la puerta, ni Fluffy vino saludando. ¿Usted sabe cómo usted se siente? Cuando usted ve que todo se acaba en su vida, que todo, hermano, pero eso es pasajero. Dios nunca se olvida de nosotros. Y lo que Jesús sintió en ese momento, lo sintió porque Él sabe que usted y yo también lo íbamos a vivir. Porque Él tuvo que sufrir y vivir todo lo que usted y yo pasamos en esta vida. La naturaleza, hermano, hubo un cambio tremendo en la naturaleza. No podemos seguir hablando de esto porque nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Es más, seguimos hasta el domingo cuando Él resucita, según muchos. Pero, hermano, fue tremendo, hermano. Fue tremendo lo que pasó. La naturaleza misma, hermano, es mía. Porque sabía que el que estaba allí era el Hijo de Dios. Y de momento, hermano, todo cambia. Allá en Juan 19:28 está la palabra de la agonía, que dice que sed tengo. Jesús, hermano, según la ciencia, hermano, Jesús, su cuerpo se quedó sin una gota de sangre. Él derramó toda su sangre. Su cuerpo ardía en fiebre, había sido herido, tenía heridas en todo su cuerpo, había infecciones en su cuerpo, estaba hinchado, no había belleza en él. Y el cuerpo en esa condición de fiebre le pide ¿qué? Agua. Y él dice, sed tengo. Es más, se mofaban de él porque cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo dijo en otro lenguaje, Elí, Elí, lama sabachthani. Y muchos se mofaron de él diciendo, está llamando a Elías. Ahora él dice, sed tengo. Y los soldados que hicieron, en una lanza pusieron una esponja con vinagre y agua y se la pusieron en su boca y él lo rechazó. ¿Tú sabes, hermano, por qué lo rechazó? Porque esa fórmula aliviaba el dolor y él no necesitaba ningún Tylenol para aliviar su dolor. Él, 100% humano, tenía que llevar el sacrificio a cabo y él rechazó. Pero dijo, sed tengo. Pero en el plano espiritual todavía Jesús tiene sed. ¿Tú sabes cómo tú sacias la sed de Jesús? Cuando tú con tu boca le confiesas y lo cae en tu corazón. Y el sacrificio que Él llevó a cabo 2000 años atrás, tú lo haces tuyo. Recuerde que Jesús nace en tu vida. La Navidad tuya es cuando Jesús nace en tu corazón. Y si tú le confiesas y le aceptas, tú estás saciando la sed de Jesús. Jesús todavía tiene sed por el mundo, pero el mundo, la sed que trata de saciar la sed de Jesús es a través de ¿qué? De programas, de religión, de filosofía, de enseñanza, de cosas que no tienen ¿qué? Ningún argumento, ninguna validez delante de Dios. Amén. Tiene que ser, hermano, nosotros, tu ser, lo que Él puso dentro de ti, ese espíritu, esa vida, el cual le pertenece a Él. Él dijo, sed tengo.
Y él sabía que la hora ya casi había llegado para cumplir a cabo esta función. Se reían, se mofaban. La tierra, la atmósfera, hubieron rayos, hubo la Biblia dice que hubo tinieblas, casi por 3 horas, hubieron terremotos, la tierra tembló. El evento de Jesús, hermano, está registrado en la historia como uno de los más grandes. Y no solamente es, hermano, el más grande. El sacrificio de Jesús es el primer más grande de la historia humana, porque Dios se hizo hombre. Y el segundo más grande es cuando ese mismo Dios regrese por nosotros. Porque Él lo prometió y Él lo va a llevar a cabo. Él vendrá por su iglesia, por su pueblo. Y ahora Él dice, trataron de saciar la sed de una forma humana, pero no era eso. Y Él, sabiendo que la hora ya había llegado, en otras palabras, Jesús nunca perdió el control. Dios nunca va a perder el control. Aleluya. Y de mí siempre te va a escuchar esto: nunca pierde el control. A Dios nada le sorprende. Todo está, hermano, dentro del plan divino de Dios. Hace años atrás yo ni me imaginé estar aquí predicando esta palabra. Es más, hace más de 6 años no la predico. Siempre estaba alguien que la predicaba. Pero en el plan de Dios estaba de que usted estuviera aquí hoy escuchando. Bendito Dios. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Y es sabiendo que el tiempo había llegado, hermano. Él, hermano, aleluya, escucha, hermano, la sexta palabra, hermano. Que es la palabra de qué? De la esperanza. Del plan llevado a cabo. En Juan 19:30. Una palabra muy sencilla. Está consumado es. Hermano, esa es una palabra de victoria. El plan que había sido elaborado en algún lugar del tercer cielo se había cumplido tal y como se había hecho. ¿Cuántas veces tú y yo, y le he dicho, comenzamos un proyecto y usted y yo jamás podemos decir consumado es? Nunca lo terminamos, se queda en mitad. Pero el plan de la salvación, hermano, fue llevado a cabo en el año, en el mes, en el día, en la hora y el segundo que estaba establecido en la agenda de Dios. Él llevó a cabo y Él dijo, consumado es. Es la palabra de la esperanza. Jesús dejó claro que la obra redentora ya había sido hecha. Que ahora había un intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo, el cual dice que se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Él llevó a cabo el plan de la salvación. En la palabra griega Jesús dijo teletatá, que significa está hecho. Ya nadie puede poner otro fundamento. Ya no hay que sacrificar una gallina, ni un macho cabrío, ni oveja. Ya yo lo hice. Un sacrificio perfecto, hermano. Y si usted, hermano, no lo cree, desde ese momento adelante, el pueblo judío dejó de sacrificar animales. Porque el sacrificio perfecto fue Jesucristo. Fue el último. Entonces, hermano, mire el cambio que hizo, hermano. Decía nuestro pastor, hoy en día, hermano, la gente está triste. Mañana se van a bailar en el sábado de gloria. Y el domingo no recuerda que Jesús resucitó. El diablo ha sido tan experto que el domingo es el día de colectar huevos para los niños. De Easter Bunny. ¿Qué tiene que ver el Easter Bunny con la resurrección de Cristo? ¿Qué tiene que ver con el no comer carne con esto, hermano? Esas son filosofías y huecas, hermano. No está en la Biblia. ¿No está en la Biblia? Amén. Quizá cuando usted era pequeñito, usted sufrió mucho porque sus padres eran de la religión tradicional y no cocinaban ni hacían ruido. Ni un martillo usaban, hermano. Ni se prendía la estufa, no había nada. Usted estaba en ayuda forzada.
Yo no sé, hermano, cómo fue. Y usted decía, wow, estoy haciendo algo bueno, hermano. No. Cristo vino hablando de libertad. El que conoce a Cristo tiene libertad. El que conoce a Cristo es libre. El plan de la salvación fue llevado a cabo. Fue, hermano, una victoria, un grito de victoria. Está consumado. Él le dio la gloria al Padre. Consumado es, lo he hecho, lo he cumplido. ¿Qué significa, hermano? Que Jesús pagó nuestra deuda. Hermano, una de las definiciones de consumado es que Él pagó nuestra deuda. Él pagó por ti y por mí. Ya tú no tienes, hermano, que hacer nada. Tú no puedes añadir nada al sacrificio de Cristo. Él lo hizo con nosotros. ¿Qué usted y yo debemos hacer? Confesarlo, creerlo en nuestro corazón y hacer su voluntad. Ya Él lo hizo todo. No puede venir otro evangelio. No puede venir otra cosa nueva. No hay, hermano. El plan de la salvación son buenas nuevas. Ayer, hoy y mañana será lo mismo. Amén. Jesucristo no cambia, Dios no cambia. Él es mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él va por encima de las tradiciones. Él va por encima de la cultura. Dios es sobre todas las cosas. Y le damos gracias a Él que Jesucristo, en la sexta expresión, mensaje de la cruz, Él dijo, lo he hecho, Padre. Vine a hacer tu voluntad. Él mismo dijo en Isaías, Él aquí, envíame a mí. Pero ahora, hermano, sabiendo que todo había terminado, dijo una palabra bien poderosa. Y fue la séptima palabra. La palabra de la confianza. Lucas 23:46. Hermano, mire el poder. Aún derramando toda su sangre, aún todo molido por nosotros, Él dijo, Padre, recuerde que la cuarta palabra dijo que Dios mío. Ahora la relación se estableció. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que expiró y murió. ¿Quién le quitó la vida? Él la dio. Yo quiero hacer un ejercicio con usted. Y estoy seguro que muchos tendrán miedo de hacerlo. Yo quiero que usted diga, a ver qué sucede. Usted te va a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se muere rápido, se muere. Usted tiene ese poder. Dígalo. A menos que le llegó el día. Y si le llegó el día, va a haber testimonio en esta iglesia de que un hermano o hermana dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Dios se lo llevó. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero se atreve a decirlo. A ver, dígalo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay muchos mudos aquí. Mire el poder que tenía Jesús, hermano. Por eso Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a ¿qué? A tomar. En 3 días voy a destruir este templo, pero será edificado. Amén. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Les veré. Recuerden que el último mensaje de Jesús fue dándole sanidad emocional a los discípulos, de que se iba preparándolo, pero que volvería, que le vería nuevamente, que él iba a resucitar. Ellos no entendían esto. Y Jesús dijo, Padre, llegó el momento, ya está hecho. Hermano, cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, en la cruz del Padre dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que expiró y murió. Nadie le quitó la vida. Ni un hueso fue roto, porque los que estaban crucificados, si no morían antes de las 6 de la tarde, le rompieron un hueso para que muriera. A Jesucristo nadie le rompió ni un hueso. Amén. Él entregó su vida por nosotros. Y cuando Él expiró, hermano, sucedió algo para la historia. El velo del templo se rompió de arriba abajo. Se rompió la cortina, se dividió. El lugar santo altísimo quedó abierto para todos. Hoy entrar al Padre. Tú no tienes que ir donde un cura a confesarte. Tú ves de rodillas delante de Dios a través de Jesucristo. Aleluya. Él lo cuidó por nosotros. Tú
Pero dice que no tembló. Dice que hasta llovió, pero pasó algo en los cementerios, hermano. El esposo de la hermana que había muerto 3 días antes ya, hermana Blanca, su esposo había muerto. Y usted lo lloró. Tan bueno que era él, y el Señor te lo llevaste. Y cuando Jesús murió, dice que los que estaban enterrados en los cementerios resucitaron. Yo puedo amar mucho a una persona que estuvo viva, pero después de muerta no. Y dice que regresaba ¿a dónde? A su casa, a la ciudad. ¿Usted se imagina, hermana, tocándole el timbre y que entre el bendecido? Yo estoy seguro que usted no le abre la puerta. Hermano, sucedieron cosas, hermano, aleluya, que el mundo físico no comprende. ¿Por qué? Porque eso, hermano, es señales del que había entregado la vida. Era el Dios Todopoderoso, era el Salvador del mundo, es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. No hay otro como Él. Otro no ha muerto, hermano, ni una mosca se ha movido. Jesucristo muere, hermano, y el mundo entero cambia. Y 2000 años después, ese evangelio que Él nos trajo sigue siendo vivo y eficaz en cada vida de nosotros. Aleluya. Él murió. Dice que los muertos, para dejárselo así, hermano, volvieron a morir. No fue que se quedaron ambulando. No voy a pensar que fueron los primeros zombies. Nada de eso, hermano, aleluya. No sé cómo regresaron, no da mucha explicación la Biblia. Las tradiciones hebreas dan una historia ahí que no se la puede traer, hermano, porque no tiene ni principio ni fin. Solamente volvieron a la ciudad, volvieron y murieron. Regresaron a la tumba. Pero, hermano, eso fueron señales del que había muerto allí no era X persona. Por eso él, uno de los centuriones, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él murió, hermano, y bajó a las profundidades del abismo a subir lo que antes era el seno de Abraham, y luego, días más tarde, lo llevó al cielo el Padre. Y entre ellos estaba el ladrón de la derecha. Qué gran bendición, hermano. Recuerde que Jesucristo fue el primero que murió y resucitó. No Lázaro. Lázaro murió, resucitó, pero volvió a morir. Ahora Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué está haciendo ahora, hermano? Es nuestro abogado, intercediendo por ti y por mí. Pero un día ese abogado se convertirá en nuestro juez. Y tu abogado sabe todos tus secretos. Y como sabe todos tus secretos, el juez va a dar la mejor sentencia. Somos hijos del Dios Altísimo. Él murió, pero Él resucitó. Hoy el mundo religioso, hermano, será una fiesta que no tiene que ver nada con la realidad bíblica. El domingo en toda la iglesia se va a predicar de la resurrección de Cristo. Pero todos los eventos, hermanos, son colectando bonos. Y es un comercio grande, son millones y millones de dólares. Navidad, que es el nacimiento de Cristo, tampoco piense que fue en ese tiempo. Pero ¿cuál es el personaje de la Navidad? Santa Claus. No es Cristo. Si fueran por lo menos los magos del Oriente, ni eso ya caducaron. Eso ya ni se menciona. Pero, hermano, el enemigo trata de cubrir, de aparentar, de cambiar la historia. Y la historia bíblica, hermano, no se puede cambiar. Cristo vino a este mundo, Él murió, se entregó por nosotros, pero Él resucitó al tercer día. Amén. Y Él está vivo. Amén. Y porque Él vive, tú y yo vivimos. Amén. Si Jesucristo no hubiera hecho este sacrificio, no hubiera resucitado. Y si no hubiera resucitado, tu fe y mi fe fuera en vano. Lo dijo Pablo. Así, hermano, 7 mensajes poderosos. Poderosos que han cambiado el mundo.
Y hasta que Cristo venga, seguirán, hermanos, esas palabras serán vivas y eficaz, más poderosa que espada de dos filos. Cristo no es una religión. Cristo es el Dios Todopoderoso. Es parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí, Señor. Así que en este corrido rapidito, estas 7 mensajes de la palabra que Jesucristo dijo antes de morir, usted recuerda, hermano, que este mensaje Él lo dejó con propósitos teológicos para nosotros. Y es que, aún en momentos difíciles, Él siempre tuvo el control. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea con ustedes. Un placer. Gracias, pastor, por darme esta oportunidad y Dios lo bendiga a todos. Amén.